Muy buenas tardes, querida familia. Qué alegría y qué gozo volver a entrar nuevamente a sus hogares o estar delante de ustedes a través de este medio, queriendo compartir con ustedes lo que la palabra de Dios hace en mi vida y Dios quiere hacer a través de mi vida, en la vida de cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros. Es un privilegio el poder servirle a Dios, es una gran bendición el poder estar delante de ustedes y el querer que en este día la palabra de Dios haga mella, sea rema, sea una medicina, sea un ungüento y un refrigerio a nuestros huesos. Hoy quiero que podamos entender algo que yo he venido entendiendo hace poco tiempo también. Y quiero comenzar diciéndoles algo. Cuando Dios me escuche a mí, yo tengo muchos problemas resueltos. Pero cuando yo escucho a Dios, no hay un problema en mi vida o una situación adversa a mi voluntad que no se pueda resolver. Porque cuando yo escucho la voz de Dios, estoy aceptando su voluntad. Pero no es solamente escuchar, sino también hacer. La palabra de Dios dice que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Y es necesario que nosotros hoy miremos lo que dice la palabra de Dios. Quizás estás luchando, te estás esforzando, estás buscando la manera de cambiar en tu vida, de cambiar la forma de vida, que traes, que has traído durante mucho tiempo. Hablando con muchas personas en estos días, la mayoría de personas me dicen que a partir de este tiempo la vida no va a seguir igual, y créanme que no va a seguir igual. ¿Que esto hasta cuándo va a ser? La Biblia dice que todo va a pasar, que lo único que no va a pasar es la palabra de Dios. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán. Esta pandemia va a pasar, no se preocupe. Con pandemia o sin pandemia, usted y yo tenemos que seguir siendo los mismos hijos, vamos a seguir siendo los mismos siervos del Señor. El problema es que porque yo no he cambiado, pero quiero cambiar. Porque de pronto el ahínco, el tesón, las fuerzas, el cariño, el afecto que yo sentí en mis inicios de vida cristiana para servirle a Dios, hoy no lo siento. Porque de pronto muchas veces sentía anhelos y deseos de orar, hoy no lo siento. Muchas veces sentía anhelos y deseos de alabar a Dios, hoy no lo siento. Muchas veces tenía anhelos y deseos de leer la Biblia, hoy no lo siento. ¿Por qué? Porque he dejado de oír la voz de Dios y me he puesto a escuchar mis propias razones. Vivo en un solo soliloquio, que me escucho a mí mismo. Escucho mis conversaciones internas y muchas veces hablo para escuchar mi voz, pero no quiero escuchar la voz de Dios o no he querido oír atentamente la voz de Dios como dice su palabra. Y escucho mis razones y busco la manera de que poderme entender yo mismo, y eso me ha llevado a que me aparte de Dios. Eso me ha llevado a que aparte la Biblia de delante de mis ojos. Eso me ha llevado a que yo deje de hablarle a Dios. Eso me ha llevado a que yo deje de oír a Dios. No hay gozo, no hay pasión de hacer lo que venía haciendo. He dejado mi primer amor. Y quizás en este tiempo de cuarentena, de esta pandemia, de este encierro entre comillas que hemos tenido, porque el mundo lo ha puesto así, he dejado de enfriar mi corazón y no he sido constante en la oración. No he sido constante en la búsqueda de Dios, no he sido constante en el estudiar la palabra de Dios, y eso ha llevado a que mi corazón se enfríe. Y al enfriarse mi corazón, las cosas se me hacen más difíciles cada día. Pero hoy es el día, empezando porque este es el día que hizo el Señor, para que tú y yo nos gocemos, para que tú y yo nos deleitemos en lo que Dios quiere que nos gocemos y nos deleitemos. Que cada día te deleites en orar, en hablar con Dios. Que cada día te deleites en invertir un tiempo en estar a solas con Dios para escuchar, para oír la voz de Dios. Que estés en un tiempo a solas, que se queme, que arda tu corazón de poder estudiar la Biblia. Que arda tu corazón de poder estar a solas con Dios, de poder estar en la presencia del Señor. Y eso tiene que llevarnos a experimentar muchas cosas. ¿Qué pasa cuando Dios te escucha? ¿Sientes descanso cuando crees que Dios te ha escuchado? Porque muchos no creen que Dios le escucha. Pastor, ¿por qué usted no ora por mí? ¿Por qué usted no le dice a Dios, pastor? Porque de pronto a mí Dios no me escucha. Y créame que Dios
Dios nos escucha a todos nosotros porque Dios no hace acepción de personas. Dios no es sordo, Dios te escucha. El problema es que de pronto nuestra oración, como dice la Biblia, es una oración que no vale nada, porque dice la misma palabra de Dios que nosotros no tenemos más porque no sabemos pedir. Y si no sé pedir es porque no sabemos orar. Deja que sea el Señor a través de tu vida. Órale a Dios a través de su palabra. Toma los salmos, toma la Biblia y puedes orarle a Dios a través de su palabra. Con su misma palabra tú puedes orarle a Dios. Recuerde que Pedro era un pescador. El trabajo no es deshonra y no podemos denigrar de las cosas. Pero Pedro fue un hombre que nunca fue a una escuela, porque desde niño creció y se formó arriba de una barca. Sus padres eran dueños de una pesquera. Pedro era el pescador. Pedro no sabía leer ni escribir, pero era un hombre del vulgo, un hombre que no tenía buenas expresiones, un hombre que no tenía una fluidez de palabra. Pedro era tosco, era ordinario. Pero Pedro, el día que entendió que él tenía que inclinar su oído para oír a Dios y hacer conforme Dios le hacía, fue el día que se paró en el aposento alto, donde oró y se convirtieron 3.500 personas aproximadamente. Pero cuando yo escucho la voz de Dios, yo hago lo que Dios me está diciendo. Y cuando yo hago lo que me está diciendo Dios, tengo el mundo agarrado por las manos, porque Dios me lo va a dar todo. Todo lo que sea conforme a la voluntad de Dios. No mis caprichos, no mi llanto ni mi queja, no mi tristeza, ni mi miedo, ni mis temores. Es lo que Dios quiere, siempre darme para hacer lo mejor de mí. Yo quiero que vayamos a la Biblia en esta tarde y podamos mirar lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Juan era el hombre fue el hombre que abrió el camino. El hombre que despertó en su ir y venir el poder escuchar la voz de Dios. Juan fue el que le dijo: mire, aquí viene al cual yo no soy digno de quitarle ni las sandalias. Él fue el que abrió el camino para que llegara, para que todo el mundo conociese de Dios. Pero dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 11 y versículo 29, algo muy especial. Apocalipsis 2, versículo 11 dice la palabra de Dios así: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quién no tiene oído? ¿Quién no tiene oído? Si aún los que dice la ciencia que son sordos, escuchan por lo sensible que Dios pone en sus sentidos, ese sentido de la falta de oído, ellos por un sentido sensible de vibraciones escuchan, atienden, pero que no escuchan el sonido, pero por los movimientos de la boca ellos pueden entender las cosas que se le quiere decir. Pero dice el Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hace más de 3.000 años, hace mucho tiempo, viene el Espíritu de Dios hablando a las iglesias, hablándole a usted, hablándome a mí, hablándonos a cada uno de nosotros. Pero somos personas que de pronto por un oído nos entra y por el otro nos sale. Por eso es que el mundo hoy está como está, porque no queremos escuchar la voz de Dios. Y si yo no escucho la voz de Dios, lo más probable es que tiendo a coger el camino equivocado. En Jeremías, en el capítulo 2, en el versículo 13, dice la Biblia: 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando yo no escucho a Dios, dejo a Dios, por ende tengo que apartarme de las cosas de Dios. Cuando yo no escucho a Dios, estoy entrando en un lugar de una cava, de un cuarto frío, porque mi corazón, mi vida, mi área espiritual se va enfriando al punto de que llega a congelarse. Y cuando la vida espiritual en mi vida entra en ese frío, en ese congelamiento, no tengo nada que hacer.
Me voy apartando de Dios y estoy buscando las formas de hacer cosas que a Dios no le agradan. Trato de ayudar a Dios en mis fuerzas. Trato de hacer las cosas que Dios debe hacer en mí. Y no hago lo que Dios quiere que yo haga en Él y para Él. El versículo 29 de Apocalipsis 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Quizás muchas veces yo voy a la iglesia, pero entro a la iglesia como el clavo en el tacón del zapato, con la cabeza para abajo. Muchas veces no estoy pendiente de lo que están diciendo. Quizás muchas veces el ir a la iglesia es un despiste. Es una manera de pronto de que no tengo nada que hacer, me voy para la iglesia. De pronto voy a la iglesia y no entiendo porque no tengo un corazón preparado ni dispuesto para que la palabra de Dios haga rema, sea rema en mi vida. Para que la palabra de Dios me transforme. Para que la palabra de Dios haga en mí lo que Dios quiere hacer. Dejarme cambiar. Yo no puedo cambiar porque yo quiero. Tengo que dejarme cambiar de Dios. Porque cuando yo quiero cambiarme como yo quiero, estoy buscando hacer mi voluntad, mas no la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en el versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy es necesario que tú y yo inclinemos el oído para oír la palabra de Dios. Quizás esta mañana tú oraste, quizás te levantaste temprano aplicando lo que dice la Biblia, que siendo aún muy oscuro te levantaste a buscar a Dios. Y piensas que Dios te escuchó. Sí te escuchó, pero tú escuchaste a Dios en lo que Dios te quiso decir. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Nehemías. Y la palabra de Dios en el libro de Nehemías, hay algo muy especial para cada uno de nosotros. En el versículo 1, en el capítulo 1 de Nehemías, el versículo 6, miren lo que dice la palabra del Señor. Esta era la oración de Nehemías, pero era la revelación de Dios para él. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Quizás Nehemías pensaba que Dios nunca lo estaba atendiendo, nunca lo iba a atender. Y quizás esa es la posición o la razón de nuestra oración. Queremos que Dios esté atento. Mire, Dios está atento a ti y a mí, a cada uno de nosotros, las 24 horas del día. Dios no duerme por andar detrás tuyo y detrás mío. Por esto quiero decirte que tú de mí te puedes esconder. Yo me puedo esconder de ti para hacer lo que Dios no le agrada. Pero Dios tiene sus ojos puestos en ti. Dios tiene sus oídos cerquita de tu boca. Por mucho que tú no esboces tu palabra, que tú expreses lo que quiere decir, Dios lo sabe. Dice la Biblia que Dios conoce y discierne las intenciones del corazón. Que aún no está la palabra en nuestra boca cuando ya Dios la conoce. Está bien, yo no conozco lo que Dios quiere. No lo conozco. Dios conoce lo que yo quiero. Dios conoce mi secreto. Dios conoce mi sueño. Dios tiene todo bajo su control. Ahora, lo importante es que yo escuche a Dios. No es tanto que Dios me escuche a mí. Es lo que yo pueda escucharle a Dios. Por eso la palabra del Señor en Deuteronomio, en el capítulo 28, está el ejemplo más claro, más hermoso y más contundente cuando yo escucho la voz de Dios. Moisés fue el hombre que escribió este libro por revelación de Dios. A Moisés fueron entregadas las tablas en el Sinaí, las tablas de la ley. ¿Por qué se las entregó a él? Porque Moisés estuvo atento para oír la voz de Dios y hacer lo que Dios le estaba diciendo. Ahora, dice la palabra de Dios en Deuteronomio, en el primer versículo, capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
Cuando yo escucho a Dios, cuando yo atiendo a Dios, cuando yo estoy atento a la voz de Dios, yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas, que Dios va a hacer cosas espectaculares, que Dios va a hacer lo mejor para mí cuando yo estoy atento. Pero una cosa es que de pronto estoy delante de Dios o no estoy delante de Dios, porque en estos momentos puede estar en cuerpo presente, pero mi mente y mi corazón están puestos en otro lado. Quizás estoy pensando ya en mis problemas, estoy aquí y estoy preocupado por lo que tengo que hacer, porque estoy aquí y estoy preocupado por las cosas que me están pasando, porque no tengo para la cuota de mañana, porque no tengo para el arriendo, porque no tengo para pagar los recibos de los servicios, porque no tengo aquello y estoy aquí. Y eso me lleva a no estar atento a la voz del Señor, porque puedo tener una mente dispersa, el ojo mirando al pastor o mirando a quien esté a mi lado, o quizás mirando las señales que me mandan por el WhatsApp en el teléfono, pero no estoy atento a lo que Dios me quiera decir. Y muchas veces cuando Dios me pregunta, ¿escuchaste lo que te dije? Quedamos perdidos. Y dice la primera parte, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Porque tú puedes escuchar, puedes oír, pero no estás atento. Y cuando yo estoy atento es que le quiero extractar el mejor jugo a la palabra del Señor. Extractar lo mejor, sacar lo mejor para mi vida. Como dice la misma palabra del Señor, examínelo todo, retenga lo bueno y deseche lo malo. Dice el versículo 2, cuando en Deuteronomio 28, cuando yo oigo atentamente la voz del Señor. Dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Muchas veces vivimos preocupados porque no experimentamos la bendición de Dios, porque no vemos la respuesta de Dios, porque no vemos lo que anhelo y deseo y lo que yo le he estado pidiendo a Dios. Pero sí estoy escuchando atentamente la voz del Señor, porque muchas veces yo escucho la voz de Dios, pero siempre hago lo que a mí me parece que debo hacer. Siempre hago lo que yo creo que está bien, y no debo hacer lo que está bien, debo hacer lo que Dios me está pidiendo que haga. Porque todo lo que yo hago como cristiano debe ser siempre lo bueno y lo mejor. Pero Dios me dice que yo esté atento. Ahora, ¿estás atento? ¿Estás escuchando atentamente la voz de Jehová el Señor? Leí en un comienzo que si Dios te escuchaba a ti, resolvería tu problema. Pero si tú escuchas a Dios, tienes la mayor parte de tus problemas y todos los problemas resueltos. A partir del versículo 3, comienza a decirte el Señor qué sucede en tu vida cuando tú escuches atentamente la voz de Dios. ¿Qué sucede en mi vida cuando yo escuche atentamente la voz del Señor? ¿Qué sucede en nuestra vida? ¿Qué sucederá en el pueblo de Dios cuando escuchen atentamente la voz del Señor? El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, que llegó al desierto, atendían su parecer. Buscaban nuevamente volver a la cultura de la que venían, a la situación de vida, a la forma de vida en la que se formaron a vivir. Y trataron de devolverse. Y no escuchaban la voz de Dios, porque Dios en el desierto los estaba preparando y quería mostrarles lo que había en su corazón. Esa dificultad sacó del corazón de ellos lo que verdaderamente había en el corazón de cada uno de ellos. ¿Qué puede haber en el corazón de una persona que permanezca y siempre experimente esclavitud, maltrato, que experimente persecución, que experimente odio, que experimente rencor? Tiene que haber en el corazón todas esas cosas. Y eso fue lo que sacaron. El rencor, el resentimiento que le formaron en la tierra y en el tiempo de su esclavitud. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 3. Del 3 hasta el 14 dice la Biblia, lo mejor que puede suceder en mi vida cuando yo escucho a Dios, cuando yo escucho la palabra de Dios. Y dice la Biblia así, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. El oír la palabra de Dios trae un sinnúmero de cosas buenas para nuestra vida. Recuerda que, ¿qué significa ser bendito? Ser feliz 3 veces. Bendito significa feliz, feliz, feliz. Y dice el Señor, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el
tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Perdón. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en lo que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo tuyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de toda palabra que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Hay un cúmulo de bendiciones. Hay un resultado espectacular para la vida de todo aquel que escucha la voz de Dios. Eres un pueblo santo cuando escucha la voz de Dios. Eres un pueblo santo, por eso decía el salmista: Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esos dichos son los mandamientos del Señor. Cuando yo guardo eso, y los guardo porque he escuchado la voz de Dios, dice el Señor que me bendeciré en el entrar, en el salir. Será bendito todo lo que toque. Seré prosperado en todo lo que emprenda. Seré lleno de la bendición de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa el por qué no soy bendito? ¿Qué pasa el por qué yo no recibo de Dios las cosas que le estoy pidiendo? ¿Por qué se tarda tanto Dios en responderme? Hay algo en lo que yo tengo que atender. El Señor le dijo a sus discípulos que había una necesidad de orar siempre y no desmayar. El problema es que yo oro y si Dios no me da respuesta, yo desmayo. Yo enflaquezco, yo me debilito, me dejo debilitar el área espiritual por las circunstancias adversas a mi voluntad. No me fortalezco buscando a Dios, no me fortalezco estudiando su palabra, no me fortalezco escudriñando su palabra, porque dice la misma palabra de Dios que allí obtengo la vida eterna, que allí conoceré la verdad y la verdad me va a hacer libre. Cuando yo leo la Biblia y cuando yo oro, soy libre. Soy libre y no tengo nada que pensar ni nada que hacer, porque sé que Dios, si escuchó mi voz y yo escuché la voz de Dios, tengo la respuesta que estoy anhelando y que estoy esperando de Dios para mi vida. Para que oremos, miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 20. Escuchen lo que dice Salomón. Salomón dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. El problema es que yo de pronto no escucho la voz de Dios
para vivir por mis razones. Siempre estoy buscando la manera de que me atiendan, de que me entiendan, pero no busco la manera de entender y de oír a Dios. Decía Salomón: hijo mío, está atento a mis palabras. Cada vez que tú te acerques a buscar a Dios, aún a estudiar la Biblia, cuando tú leas la Biblia, léela en voz alta. Léela como si quisieras que alguien te escuchara, porque cuando tú te escuchas leer la Biblia, de las formas de alimentarme es oír, porque dice la palabra de Dios, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No lees mentalmente la palabra de Dios, habla, esboza, porque una manera de orarle a Dios y de hablarle a Dios es leer su palabra en voz alta. Quiero invitarte a que oremos, a que le demos gracias a Dios en este día, a que dispongamos nuestro corazón, a decirle a Dios que este tiempo, esta palabra, este mensaje de hoy haya convertido mi vida en vida abundante, que me dé Dios el cumplimiento y supla los anhelos y los deseos de mi corazón, pero que me lleve cada día a escuchar su palabra, que me lleve cada día a estar atento a oír su voz, no la voz de cualquiera, porque la voz de Dios es única, la voz de Dios es una sola. Escucha la voz de Dios y atiende a lo que Dios te está diciendo siempre. Oremos y démosle gracias al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta noche ya. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Nos gozamos, Papito Santo, en este tiempo. En este tiempo en el que el mundo anda confundido, temeroso. Pero yo te escucho a ti, Señor. Y lo que tú me dices que todo va a pasar. Que lo único que no va a pasar es tu palabra. Y yo escucho tu voz. Sé que cuando escucho tu voz, tú me hablas de una manera cariñosa, amorosa, porque tu palabra es eso, tu palabra es verdad. Yo te escucho, Señor, porque sé que tú siempre me hablas y me guías, porque tú siempre me llevas de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente. Gracias porque tú siempre me adviertes del peligro. Gracias porque tú siempre me muestras cómo hacer y qué hacer y para qué hacer, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra en esta noche. Gracias por la enseñanza. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas que hoy, Señor, a bien tienen de escuchar tu palabra y de oír tu voz. Háblales a través de este tiempo, háblales al corazón. Háblale a lo más profundo de su ser, Señor. Ministra sus vidas, capacítales, habilítales sus sentidos espirituales para que podamos comprender lo que tú quieres verdaderamente hablarnos y decirnos a través de tu palabra hoy, Señor. Hoy, Señor, quiero que inclinemos nuestro oído para oír tu voz. Te doy gracias por esta semana que hoy termina. Gracias por el vestido, por el calzado y por el alimento que nos regalaste esta semana, Señor. Gracias por los momentos de alegría, pero también te damos gracias por los momentos quizás de preocupación, de miedo, de tristeza que pudimos tener, Señor. Gracias porque aún a pesar de las dificultades y de los desiertos, Señor, tú has derramado la lluvia temprana y la tardía, Señor. Y has hecho llover, has hecho reverdecer el desierto, Señor. Hoy espero que ese desierto florezca para que dé, Señor, el fruto en su tiempo y su hoja no caiga, Señor. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Gracias por tu pueblo. Gracias, Dios de la gloria. Bendice cada hogar, cada familia. Bendíceles, guárdales, cuídales, Señor. Háblales, Papito Santo, cada mañana, en cada momento. Aún, Señor, muéstrateles a través de las circunstancias, a través de las situaciones, muéstrales. Permíteles que escuchen tu voz y que ellos puedan estar atentos para escucharte, Señor. Bendice, Señor, al dador alegre. Bendice la vida de aquel o de aquella que dispone su corazón, Papito Santo, para devolverte a ti lo que a ti te pertenece. Abre los cielos sobre sus vidas. Derrama sobre él, sobre ella tu bendición. Concédele los dichos de los labios, los deseos de su corazón. No permita que en sus hogares escasee la harina ni mengue el aceite, Señor. Haz que tu provisión para cada uno sea abundante y sea permanente. Derrama de tu gracia
Derrama de tu gloria, derrama de tu amor y tu misericordia, Señor. Bendice y unge sus manos para que todo lo que toquen sea bendecido, Señor. Papito Santo, gracias por cada hogar y por cada familia. Gracias por este día, gracias. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo. Gracias por lo que estás haciendo en este día y por lo que vas a hacer. Gracias por lo que viene, Señor, que sé que son las mejores y mayores bendiciones para la vida de cada uno de tus hijos, oh Dios. Llévales con tu bien. Que tu presencia vaya con ellos donde quiera que van, Señor. Que tu gracia les acompañe. Que tu poder se manifieste en cada uno, Señor. Quédate, Señor, con nosotros el resto de esta noche. Padre, ora por tu esposa. Esposa, ora por tu esposo. Oren por sus hijos, padres, hijos, oren por sus padres. Denle gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias por esta noche. Te pido que te quedes con nosotros el resto de este tiempo y que nos lleves a cada uno a nuestro hogar. Y que tu presencia vaya con nosotros donde quiera que vamos, Señor. Gracias, Dios. En el nombre que sobre todo nombre, en acción de gracias, bajo la unción y el poder de tu Espíritu, te hemos orado, Señor. Amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.